Mis padres le dijeron a mi hermano que se quedara con mi casa porque no tengo familia. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 y ya tiene 4 hijos. Ahora, tuvo el primero a los 22, el segundo un año después, el tercero 2 años después y el cuarto, que nació más recientemente, hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que a ella siempre le gusta intentar enfadarse. Yo, al actuar como superior, luego me convierto en una reina del drama extremadamente autovictimizante si tomo represalias contra ella de cualquier manera. Ella puede llorar en un instante y ofrecer un espectáculo extremadamente convincente para ganarse la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es ella en realidad y no les importa. Es muy guapa, se lo concedo, pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario, y mi madre ayuda voluntariamente con los niños todo el día, por lo que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse el lujo de vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un problema para todos ellos bajo un mismo techo, en una casa de 3 habitaciones que fue construida en los años 60. Cuando era niño, mi hermano menor también era el favorito obvio. Tenemos 3 años de diferencia, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque me castigaban gravemente si tomaba represalias contra sus payasadas de cualquier manera. En aquel entonces, era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, ya que él se llevaba la mayor parte de todo, a menos que la gente los criticara, lo cual sucedía bastante con otros miembros de la familia. Por eso, mis padres nos empacaron a todos y nos mudaron a unas 150 millas de distancia, para que generalmente solo nos vieran durante las vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano abusó físicamente de mí en varias ocasiones. Coqueteó implacablemente con mi primera novia hasta el punto de que ella me dejó. Se reía de mí y de cualquier desgracia que tuviera, y mis padres simplemente me decían que lo soportara cada vez que me quejaba de ello. Solo recibía el mismo trato cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que fue bastante divertido ver las miradas en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad, porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y les encantaban los dramas de chismes, por lo que mis padres hicieron todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba pasando y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En cualquier caso, solo hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé, porque eso significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé, pero hacer couchsurfing era mucho mejor que vivir con ellos. He tenido poco contacto desde que me fui, ni siquiera aparecieron para mi graduación de la escuela secundaria, pero realmente no me importó. Desde ese momento en adelante, generalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en las vacaciones, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía pagar el lugar. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Como el contrato de arrendamiento estaba terminando, mi compañero de cuarto se fue temprano para regresar a vivir con familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía mis gastos al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida, hasta que esa vida no fue amable conmigo y me di cuenta de que debería haber vivido en un lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero al cual recurrir, pero tenía un plan. Tengo una camioneta, simplemente porque siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una caravana de $1000 en buenas condiciones y la puse en mi camioneta para poder vivir por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que jamás pensé. Originalmente, esperaba poder vivir fuera de la caravana en la casa de mis padres, donde todavía residen mi hermano y su familia. Sin embargo, cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo estarían de acuerdo con que estacionara mi caravana allí si les pagaba lo que básicamente costaba alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para estacionar mi caravana. Me quedé sin trabajo, tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de mi dinero de desempleo hasta el momento. Podría encontrar un nuevo trabajo. También podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que me pedían. Mis padres llamaron a mi caravana y me dijeron que me fuera a caminar, ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Mi cuñada pensó que era absolutamente gracioso. Tuve que vivir en una casa rodante. Mi hermano se unió a ella para señalarme y burlarse de mí, mientras me llamaba vagabundo. Estacioné mi camioneta en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía ningún lugar más a donde ir. Me sentí muy asustado de que alguien pudiera intentar forzar la entrada, lo suficiente como para decir que no dormí bien esa noche.
No había ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que otros parientes que poseían casas estaban bastante lejos y todos mis amigos eran personas de apartamentos. Además, estaba bastante apegado a mi área, así que no quería simplemente irme. También había reenviado mi correo al apartamento de un amigo, era la única manera de seguir recibiendo mi correspondencia. Encontrar un lugar para estacionar era bastante difícil. Busqué a mi alrededor para tratar de encontrar un trabajo similar al anterior. Me tomó meses vivir en el campamento nómada de por vida. En ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y drogadictos hasta personas exigentes. Me fui porque mi caravana estaba en mal estado. En un momento, alguien que me dijo que me mudara afirmó estar dentro de una joa. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando les pregunté qué joa, se pusieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. Moví mi caravana de todos modos, solo para evitar problemas y tener un suministro constante de electricidad. Aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera y recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba escabullirme y enchufarlo a un tomacorriente exterior de un edificio aleatorio mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es algo horrible, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada parecido a un generador. Además, los generadores son ruidosos y requieren combustible, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Trabajé en el comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí nunca más volver a hacerlo, aunque estaba casi a punto de romper esa promesa. Todavía recibía dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía, y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además, estaba aburrido fuera de mi mente. No tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. En cierto modo, envidio que los japoneses tengan casas de baños públicas. Realmente nos vendrían bien cosas como esas aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el lote trasero del edificio junto al almacén, en los antiguos espacios de estacionamiento para empleados. Literalmente, nadie más parecía molestarse en usarlos porque estaban muy lejos, en la parte de atrás, olvidados. A mi jefe, el dueño de la compañía de recortes, realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me dejó sacar la caravana de mi camioneta y configurarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó por eso durante todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron afuera. Estuve de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua, y pagué una pequeña cantidad de alquiler. Trabajaba gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Además, normalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en el gimnasio de mi localidad, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía un inodoro portátil. No quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable, así que usaba otros baños tan a menudo como podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora, incluso cuando no estaba trabajando. Me hice amigo del guardia de seguridad nocturno. Desde entonces, se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. La caravana donde vivía era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no eran divertidos, aunque la caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que comprar uno usado, portátil, solo para hacerlo soportable. Trabajé muchas horas extras y, de manera práctica, aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. Finalmente, a mitad de este año obtuve un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor salario que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que tuve al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cercano a mi trabajo y, a solo 2 millas de distancia, encontré una casa prefabricada de 3 dormitorios en una propiedad pequeña, pero logré conseguirla por $10,000 menos que el precio de venta. De alguna manera, usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario, en el que finalmente no tuve que vivir en la caravana. Ya no la necesitaba, había suficiente espacio para que yo pudiera retroceder mi camioneta detrás de la casa y sacar la caravana para instalarla en el patio trasero. La coloqué allí como su propio pequeño edificio, en caso de que quisiera usarla nuevamente. Cuando estaba completamente instalado en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde realmente comienza esta historia.
Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron de visita sin avisar para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Entonces, ¿cómo descubrieron dónde vivo? Todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos ha confesado y ningún familiar me había visitado antes de eso, así que me pregunto si me acosaron, si me siguieron del trabajo a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso como turistas revoltosos y luego comenzaron a sentirse como en casa. Todos siguieron husmeando, y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante que me mostraba repetidamente. Solo más tarde descubrí por qué y me enojé más que un toro con esteroides al que acaba de picar una avispa. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tengo tanto espacio extra y que es demasiado para alguien como yo, que no tiene esposa ni hijos. Seguro que no ahora, pero tal vez algún día, pensé. Mi hermano seguía comentando que mi casa tenía más espacio que la casa de nuestros padres y que además estaba más cerca de su trabajo, lo que generaba señales de alerta por todas partes. Sabía que eventualmente mi hermano me pediría hablar en privado. Todos los demás de repente salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplificar, dijo que la casa era demasiado grande para mí solo y que debería dejarlo mudarse con su familia, ya que su esposa estaba embarazada del hijo número 4 y mi casa estaba mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir afuera mientras ellos viven en la casa principal. Me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecerme alquiler, a pesar de tener un buen trabajo. También comenzó a hablar de cómo habría cambios, e incluso toques de queda, y que yo no podría simplemente entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza, pero perdió la cabeza hace mucho tiempo, gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Dan seguía hablando sobre mí como si yo no tuviera voz ni voto en el asunto. No había manera de que le alquilara mi casa o partes de ella, al menos no a él ni a su desagradable esposa. Tal vez a otras personas, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a ellos. He oído hablar de este tipo exacto de situación en vídeos en línea muchas veces, y nunca pensé que realmente lo viviría porque lo consideraba ridículo. Pero mi hermano y mi cuñada encajaban perfectamente en el perfil de un grupo de narcisistas titulados. Cogí mi teléfono y lo configuré para que empezara a grabar, y luego me quedé con él. A Dan ni siquiera pareció importarle ni darse cuenta de que lo había hecho. Simplemente se sentó allí con los brazos agitados, mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho, tratando de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente me harté y dije que no, lo suficientemente alto como para que Dan tropezara hacia atrás por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel, porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía, pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna vertebral brilló en ese momento. Me levanté y le dije que mi casa no estaba en juego. Actuar como si lo hubiera dejado mudarse solo porque ellos lo querían no iba a suceder. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse el lujo de mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin tocarme y dijo que yo no merecía la casa, que él necesitaba un lugar mejor para que su familia viviera. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería, porque yo trabajé duro para poder comprar mi casa, así que claro que me la merecía. Dan comenzó a gritar que yo no tengo esposa ni hijos, que no necesito todo ese espacio, así que podría dárselo. Le respondí que no le daría nada y que ni siquiera se había ofrecido a pagarme el alquiler. Si lo dejaba mudarse, todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Entonces, Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero. Mis padres le dijeron a mi hermano que se quedara con mi casa porque no tengo familia. Rompieron las cerraduras y me mudaron mientras no estaba en casa, después de que eché a mi hermano y a mi cuñada de la casa de mis padres por tratar de obligarme a entregarle mi nueva casa a mi hermano. Inmediatamente fui a mis redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se propagó bastante rápido, pero no lo encontrarán ahora porque todo se eliminó hace algún tiempo y puse mi perfil en privado. Publiqué sobre esto porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegaran a casa sería intentar torcer los hechos para convertirme en el villano, y tenía toda la razón. Pero tenía aproximadamente una hora de ventaja antes que ellos y contaba con evidencia en vídeo para respaldar mi versión de los hechos. No planeo mostrar el vídeo aquí, así que no preguntes. Ser preventivo funcionó porque tuve un buen número de miembros de la familia de mi lado de inmediato. Mi hermano y la cuñada de mis padres debieron haber estado listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera me molesté en tratar de mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían algunos monos voladores apoyándolos, pero no muchos más. Otros sabían que ya tenían ciertos derechos, así que lo que sucedió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente.
Hubo una persona en particular que me llamó, no sé quién era, pero despotricó diciendo que era un hermano horrible y que necesitaba dejar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente colgué la llamada y bloqueé el número. Sin repetir. Pasó la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche, tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí un poco e intentaron entrar de nuevo, pero instalé un par de cadenas que lo impidieron, e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta, por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar a la fuerza otra vez. Mi madre los calmó y luego, en su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Le dije a ella y al resto que se fueran y que nunca volvieran. Mi madre se puso lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan, porque es mi amado hermano. Me reí y luego le dije, sin rodeos, que no lo amo como a un hermano porque me trató como a un cuervo durante años y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron con sorprendente facilidad, aparte del fuerte llanto de mi madre y los demás que me miraban mal. Se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. La minivan estacionada en mi camino de entrada era de Dan y su familia, que estaban moviendo cosas. Él simplemente me saludó con una sonrisa de comer basura cuando lo vi. Me puse furioso y le dije a él y al resto de su familia que se detuvieran, pero mi cuñada, con aire de suficiencia, me dijo que les gustara o no, se estaban mudando. Luego, de la manera más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien porque mi mami lo permitía y siempre debería escuchar lo que mi mami dice. La miré con rabia al escuchar esas palabras y ver su cara de idiota engreída. Me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y a gritarme que parara, que no podía hacerles esto porque ella y Dan necesitaban la casa. Lloró, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan?, como si fuera mi responsabilidad. Luego amenazó con golpear el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía, todo lo cual el operador del 911 escuchó, gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría, y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando la policía llegó, Dan, mi cuñada y sus hijos se habían encerrado en mi casa. Le conté a la policía lo que había sucedido y les mostré mi nueva licencia de conducir, que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta de mi casa, vi que habían cambiado la cerradura. La cerradura vieja estaba en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos al dejar la evidencia afuera? ¿Podrían haber sido más estúpidos al dejar la evidencia afuera? Así que señalé la cerradura rota y el taladro, y luego le di a la policía un resumen de todos los eventos que habían sucedido antes. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa, porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y comenzaron a decir que yo había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Les dije que era una mentira fácilmente demostrable de una forma u otra, así que Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos se veían súper engreídos, como si de alguna manera me hubieran engañado. En realidad, habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba allí. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi letra. No sé si alguno de ellos ha visto mi firma, así que fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que era un fraude estúpidamente descarado y que si la policía investigaba, se darían cuenta fácilmente. No creo que ir a la cárcel o a la corte les hiciera algún bien, e incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio para mantener a su familia. También les dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si algo mío se perdía, era robado o roto, y que llamaría a CPS por si acaso. Dan se puso pálido y parecía muy asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y empezó a suplicar, diciendo que debía hacer esto por Dan y por el bien de la familia. Le grité que, si pensaba que era tan buena idea, ella podía hacerlo por Dan y dejar que él tuviera su casa para él solo. En lugar de eso, la policía separó a mi madre de mí, y me senté con uno de ellos. Le dije que ahora o presentaría cargos. Grité sobre cómo perforaron la cerradura de mi puerta principal para entrar, como los papeles del contrato de arrendamiento eran obviamente falsos, cómo falsificaron gravemente mi firma y cómo había grabado un vídeo de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves y, si no se iban, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan, para que tuvieran una oportunidad de salir bien parados. Mis padres escucharon eso y creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan.
Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a todo. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante 1 minuto. Mi padre habló con Dan. Mi cuñada instantáneamente comenzó a llorar ruidosamente y a romper los papeles de alquiler falsos en pedacitos, tirándolos como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los tiraría por tirar basura. A los 2 policías en ese momento no les pagaban lo suficiente para lidiar con esas expresiones en sus caras. Dan tuvo que comenzar a decirles a sus hijos que cargaran sus cosas nuevamente en el camión de mudanzas. Todos los niños estaban llorando, y el mayor sollozaba porque ahora no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último y patético intento de hacerme sentir culpable con una triste rutina familiar. Ya sabes, donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras se enfrentan en una dirección. Lo juro, creo que lo practicaron de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante, con bocas temblorosas. Mi cuñada seguía frotándose la barriga de embarazada e inclinando la cabeza para parecer un cachorro triste, y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo. Yo dije, por favor, no hagan esto, necesitamos poder vivir aquí, pero no vacilé y les dije que siguieran empacando a todos los niños y a mi cuñada. Subieron el llanto a 11 y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riéndome como un loco e informándole que lo que él estaba tratando de hacer no era compartir, y que por mucho que llorara, no lograría que yo permitiera que su familia se mudara aquí. Le dije que ya no era mi hermano, que solo era un imbécil que creía que podía tomar lo que quisiera de mí, como cuando éramos niños. Dan comenzó a criticarme hasta que la policía le dijo que se calmara. Estaba tan testarudo que no importaba si quería presentar cargos o no. Se mordió los labios y parecía una mezcla de miedo y enojo extremo. Le pregunté a la policía si podían quedarse y decirles a mis padres que mi hermano y mi cuñada se habían ido, y dijeron que no tenían intención de ir a ningún lado hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando llegaron más por cualquier motivo, lo que les dio a mis padres un incentivo adicional para moverse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que puso en mi puerta de entrada, aunque de todos modos compré otra cerradura al día siguiente porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Se mostró muy reacio a entregármelas y en lugar de hacerlo, en realidad las arrojó calle abajo hacia un desagüe pluvial, mientras decía que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir a buscarlas. Tuvo que quitar la tapa del desagüe solo para llegar a ellas y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo se quejó y luego las estrelló en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi madre dijo que me repudiaría por esto, como si fuera algún tipo de amenaza para mí. Les dije que adelante, y luego, con demasiado sarcasmo, les dije algo como, oh, no. Eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde siempre me han tratado como basura, mientras Dan siempre ha sido su favorito obvio. Me trataron tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesitara un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan lo que siempre me dijeron cuando todos ustedes me maltrataron, aguántense. Actualización. Mis padres le dijeron a mi hermano que se quedara con mi casa porque no tengo familia. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después del año nuevo, en caso de que sucedieran más cosas, y así fue. Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales, que obviamente estaban dirigidas a mí, especialmente después de que tuvo su 4º bebé en noviembre. Estaba publicando las mismas tonterías repetitivas una y otra vez. Simplemente encontró formas semi-inteligentes de reformularlas, pero ella seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla, bla, bla. Sé que sueno desdeñoso, pero si vives lo que yo he vivido con estas personas, estarás listo para tocar sarcásticamente violines diminutos frente a ellos también. Son así de malos, y como esperé hasta enero para crear una cuenta, sucedió más, tal como pensé. Como dije antes, había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los que invité vinieron, a pesar de que fue un viaje bastante largo de alrededor de 3 o 4 horas para ellos. Querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron mucho por lo duro que trabajé para conseguir una casa por mi cuenta y lamentaron todo lo que pasé. Me preguntaron por qué no había llevado mi caravana y conducido las 3 horas de regreso hasta ellos en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo, y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir por aquí y que tenía mis mejores oportunidades de empleo en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades de trabajo excelentes en mi campo, si es que tiene alguna, y quería hacer mi propio camino tanto como pudiera. En general, aceptaron mi respuesta, y pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor en la que había estado en años. Algunos parientes incluso trajeron CD de excelentes álbumes navideños, y debo decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Él canta canciones de Navidad como nadie más que haya escuchado. Fue un momento grandioso y feliz.
Sentí que por una vez podía olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento, pero no estaría escribiendo esto si todo hubiera permanecido así. Aproximadamente 2 horas después de la fiesta, ya sabes quién apareció, mi hermano y mi cuñada. Llegaron tratando de parecer todos sonrisas, ni siquiera tocaron, simplemente entraron por la puerta de entrada como si estuvieran destinados a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran. Rogaron que se quedaran y dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar, diciendo que no merecían estar en mi casa ni en mi vida. Varios otros parientes lo respaldaron. Tenga en cuenta que este tío es el hermano de mi madre, y solía amarla muchísimo hasta que se enteró de las cosas que pasaban entre mis padres y yo. Los padres de mi madre, mis abuelos, por más viejos que sean, se interpusieron apresuradamente entre nosotros y les dijeron a mis padres que, si querían hacer las paces conmigo, era demasiado pronto, y que nunca se habían sentido más decepcionados con ellos que en el último año. Habían ocultado su favoritismo por mi hermano lejos de miradas indiscretas durante mucho tiempo, pero ya nadie se dejaba engañar. Les dijeron que tendrían que hacer un esfuerzo serio para tratarme como a un hijo si alguna vez querían estar en mi vida nuevamente. Luego recurrieron a Dan y mi cuñada y les dijeron que habían visto las tonterías repetitivas que mi cuñada seguía publicando. Estaban cansados de eso y simplemente les dijeron que lo dejaran pasar, que mi casa no se convertiría en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su viejo truco de llorar y se quejó de que ella debería ser quien viviera aquí y no yo. Se dejó caer en una silla, haciendo un berrinche, diciendo que no era justo que yo me quedara con esta casa para mí solo cuando no tengo familia propia, y que ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una verdadera madre. Fue mezquino de mi parte, pero le señalé en voz alta que apesta como madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza de sus hijos, mientras ella se sienta todo el día jugando con su teléfono o sale y gasta todo el dinero de Dan. Tiene el descaro de quejarse de ello. Incluso bromeé diciendo que me sorprendía que su bebé no se embriagara con su leche materna, dado todo el alcohol que bebía. Admito que eso fue demasiado, y mi cuñada me preguntó si la estaba llamando mala madre. Le respondí que la evidencia hablaba por sí sola, y que si quería poder mudarse algún día de la casa de mis padres, debería usar su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya se encarga de la mayor parte del cuidado infantil de los hijos de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo después de que su bebé creciera un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió hacia mí y comenzó a patearme y gritarme por haberle gritado a su mamá. Me insistió en que su mamá decía que yo era el chico malo que la hizo llorar y que no los dejaba vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para alejarlo, pero todos los demás familiares saltaron, y esto se convirtió en una intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos lloraban, y, diablos, incluso Dan estaba a punto de llorar por los latigazos verbales con los que estaba siendo agredido. Terminó sentado en la otomana donde guardo los zapatos junto a la puerta principal, luciendo como un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras. No con una casa llena de gente enojada, lista para juzgarlo si intentaba sacar su niño dorado interior otra vez. Si no hubieran estado allí para atraparlo, apuesto a que esto habría terminado como una repetición de cuando intentó ordenarme que le entregara mi casa meses antes. Dan ya estaba tan completamente humillado que su reputación, y la de mis padres, en la familia quedó completamente destruida, porque ya no podían esconderse detrás de máscaras. Poco después de que mi hermano y mi cuñada se fueran derrotados, la fiesta se reanudó, y todos evitamos hablar de lo que acababa de pasar durante el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos ya no estaban bebiendo, todos se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Admito que también es una buena casa de huéspedes. Mis familiares querían verla antes y no podían creer que hubiera vivido allí durante aproximadamente 2 años. Recibí muchas preguntas sobre cómo era vivir allí en verano e invierno, etc. Me levanté más temprano que todos los demás la mañana de Navidad, tomé una taza de café recién hecho y un poco de ibuprofeno para esas resacas de ponche de huevo que algunos de ellos tenían. Me felicitaron por ser un mejor anfitrión que mis padres, y todos acordamos hacer esto de nuevo la próxima Navidad. Después de eso, mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones criticándome y eliminó todas las anteriores. Pero poco después del Año Nuevo, hizo una nueva publicación quejándose de cómo intentó convencer a mis padres de que compraran una caravana como la mía para que pudiera instalarla en el patio trasero, de modo que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Supongo que probar su propia medicina no es divertido, porque mis padres rechazaron esa idea con vehemencia. Dijeron que nadie los iba a echar de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo en línea un par de días antes de que mi cuñada la eliminara, y apenas ha publicado nada desde entonces. A ella le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿aún puede quejarse?
Supongo que mi cuñada se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha. Y Dan no puede permitirse el lujo de mudarse con su familia solo con su salario a corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Las cosas se han calmado para mí desde entonces. Incluso invité a amigos a una noche de póker. Soy un desastre en el póker porque nunca puedo recordar las reglas, pero, ¿qué podemos hacer? Bebemos cerveza, comemos comida chatarra, y actuamos como tontos felices. Todos pedimos Whoppers de Burger King y los comimos de la mejor manera posible para hombres adultos que solo quieren pasar un buen rato sin adulterar y emborracharse. Creo que tal vez, alrededor del verano, considere la posibilidad de empezar a salir con alguien. No me estoy volviendo más joven. Crucemos los dedos para que eso salga bien. Mi caravana ahora está inactiva en mi jardín, y admito que ha habido algunos días en los que salí solo para pasar tiempo en ella. Viví allí durante 2 años. Es como mi segundo hogar, y tal vez algún día pueda usarla para acampar como debe ser. Nunca he estado acampando. Mis padres consideraban que era una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que pasó. El hermano y la cuñada de mis padres se han mantenido muy alejados de mí, de hecho, parecen haber vuelto a actuar como si yo no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que eso me moleste en absoluto, es mejor así. Sin embargo, inevitablemente volverán de alguna manera, sé que lo harán. Solo me pregunto qué clase de estupidez harán a continuación si algo notable como esto vuelve a suceder. Haré otra publicación si esta cuenta aún está activa. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.